Vayamos al libro de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Aleluya. Voy a considerar varios versículos allí con la ayuda del Señor. También quiero compartir el libro de Primera de Corintios en su capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y básicamente ir sobre varios versículos de Primera de Corintios en su capítulo 2 y 3. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias le damos al Padre. El tema que hemos venido hablando a partir de la semana pasada es acerca del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. En estos tiempos nosotros encontramos muy importante y muy urgente abundar más en el estudio y en la predicación, en la enseñanza de este tan importante ministerio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien fue prometido, profetizado por el Padre por medio de los apóstoles, de los profetas, del Antiguo Testamento, y cumplido esa promesa a través de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio de redención que hizo, en la obra de redención que hizo por nosotros en la cruz, dándonos la justificación y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Todos nosotros debemos en este tiempo recordar las enseñanzas y el propósito eterno de Dios para nosotros que estamos viviendo los postreros días. El tema de esta predicación en esta mañana es 3 razones que impiden reconocer el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Nuevamente, repito que estoy continuando con una enseñanza desde la semana pasada, desde el domingo pasado, y el tema de esta mañana le he titulado 3 razones que impiden reconocer el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Dios diseñó un sistema para estar con sus hijos todos los días. Este diseño, este plan de estar con sus hijos todos los días, Dios lo diseñó desde antes de la creación de todas las cosas. Fue profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca nos preocupa la necesidad de reconocer el ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Aleluya. Es necesario reconocer que existen varias razones que lo impiden. Razones que hoy quisiera mencionar, por lo menos 3, como las más urgentes sobre las cuales debemos trabajar. La primera razón, aleluya, le hemos llamado la mezcla de pactos, una especie de dualismo que se practica en la iglesia actualmente, olvidando el nuevo pacto profetizado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y cumplido por nuestro Señor Jesucristo. El libro de Jeremías capítulo 31 describe, profetiza este diseño, este nuevo pacto que Dios habría de cumplir en Cristo. En sus versículos 31, el profeta Jeremías dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Amén. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo.
y no enseñará más alguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando vemos en nuestra vida presente, con toda la tecnología que hoy conocemos, que muchas veces en lo humano nos ayuda a entender cuál era la mente y el plan divino desde antes de que todas las cosas acontecieran, cómo el Señor había ya planificado un plan, había diseñado un plan de cómo poder habitar en todos nosotros, sus hijos, como creyentes, y de cómo pudiéramos como hijos y como creyentes conocerle a Él. Ya el Señor, durante el primer pacto, el pacto mosaico que hizo con Israel, descrito por el profeta Moisés, donde dice que puesto que las leyes de Moisés se escribieron en tabla de piedra, el nuevo pacto hace provisión para que Dios escriba su ley moral en el corazón. Amén. La falta de esta conformidad interna fue la causa del fracaso de los pactos previos. Sin embargo, no podía experimentarse hasta que vinieran Jesucristo y el Pentecostés. Amén. Vemos que esta profecía dada en el libro de Jeremías, capítulo 31, nos hablaba acerca de un nuevo diseño, un nuevo pacto, una nueva forma en que Dios tendría o se daría a conocer a sus hijos, a su pueblo. Y este nuevo pacto consistía en escribir, en poner en nuestra mente su ley y escribirla en nuestros corazones. Entendemos que el cumplimiento de este nuevo pacto llegó verdaderamente con la llegada, después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y por el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés. Este gran acontecimiento o estos grandes acontecimientos en la historia bíblica y en el cumplimiento del propósito eterno de Dios en establecer un mejor pacto en donde todos conociéramos a Dios, fue precisamente prometido por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, a quienes le creyeron y le siguieron. En este tiempo, muchos de nosotros necesitamos esta sabiduría. Amén. Que viene producto del Espíritu Santo, de disfrutar de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dije la semana pasada e hice mención de varios versículos en donde el apóstol Pablo está hablando y enseñando a los corintios que ellos debían recordar que Pablo, o el interés del apóstol, nunca fue persuadirlos con palabras humanas o con una gran exégesis o grandes discursos humanos basados en la sabiduría de los hombres, sino que la intención del apóstol para los corintios fue llevarles un mensaje sencillo, claro, el cual no estaba basado en sabiduría de intelecto humano, sino más bien basado en el poder del Espíritu Santo y en la sabiduría que Dios había reservado para nosotros en los postreros días, sabiduría escondida que sería revelada y manifestada en nosotros por la intervención y el ministerio del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Aleluya. Y es importante reconocer que debemos aplicar este conocimiento y estos consejos apostólicos escritos en la palabra, de cuál haya sido la intención de Dios desde antes de todas estas cosas que hoy estamos viviendo, para que en este tiempo presente nosotros podamos tener una dirección, podamos tener un entendimiento más amplio de cualquiera que sea la voluntad de Dios, en medio de las crisis, en medio de cualquier situación en la que ustedes y yo nos encontremos. Amén. Debemos reconocer que hay varias cosas o obstáculos que se oponen a que el creyente en este tiempo pueda estar claro y entendido de la razón y el propósito de Dios
en lo que estamos viviendo en la actualidad. Una de esas razones, como repito, es sencillamente el dualismo, la mezcla de pactos que todavía en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo venimos practicando. Este dualismo o mezcla consiste en que adoptamos posiciones muchas veces mixtas entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Para poder abundar en esto tendríamos la necesidad de enseñar cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Básicamente es un estudio muy amplio. Tenemos varios libros que debemos consultar en este tiempo, como el libro de Hebreos, en donde se muestra a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote que con un solo sacrificio hizo perfecto a los escogidos, a los pecadores, nos justificó con su sacrificio, con su sangre, y con un solo sacrificio se presentó ante Dios, justificando y obteniendo redención por nosotros, redención de nuestros pecados una sola vez y para siempre. Amén. Básicamente, la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo consiste en que en el antiguo pacto había necesidad de repetir todos los años el mismo sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo a través del sumo sacerdote. Mas sin embargo, Cristo lo hizo una sola vez y para siempre, no ofreciendo la vida de machos cabríos ni de animales purificados o escogidos, sino ofreciendo su propia vida en sacrificio a Dios por el pecado de la humanidad. Amén. Y este pacto, este nuevo pacto, aleluya, por el sacrificio y la obra redentora de Jesucristo, pues hace en muchos sentidos un mejor pacto que el anterior. Pero parece ser que los beneficios de este nuevo pacto que hemos recibido muchas veces se dejan a un lado, no los tenemos tan presentes en nuestra forma de relacionarnos e identificarnos como hijos de Dios. Amén. Porque parece que no hemos entendido y más bien hemos olvidado la nueva posición en Cristo que tenemos gracias a este plan redentivo, a esta obra salvífica que Cristo nos dio para entonces sentarnos junto a Cristo en lugares celestiales a la diestra de Dios, donde es nuestra verdadera y actual posición que como hijos de Dios tenemos. Se nos olvida muchas veces que tener esta identidad determina y marca una diferente conducta y un diferente sentir en lo que somos y hacemos delante de nuestro Dios. Amén. Es todo un aprendizaje, es todo una experiencia y una transformación que como hijos de Dios debemos estar viviendo en este tiempo. Porque la realidad es que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, no solo para manifestarlo a través de ciertas manifestaciones o dones, como señal de que tenemos el Espíritu Santo, sino que de acuerdo al contexto del nuevo pacto, hemos recibido el Espíritu Santo para verdaderamente conocer a Dios, conocer el propósito de Dios y tener esa sabiduría escondida a través de los siglos, la cual fue reservada para nosotros, y esa sabiduría nos ayude a entender y saber interpretar la voluntad de Dios para su iglesia y sobre todo poder tener la capacidad de sostenernos firmes, confiados, creyendo en el Señor, aún en tiempos de crisis o de pandemia como lo que estamos viviendo en la actualidad. Con este primer punto o primer obstáculo de dualismo o mezcla de pactos que la iglesia todavía sufre, nosotros estamos llamados a reflexionar. Estamos llamados a detenernos y mirar detenidamente, enfocarnos en cuáles son
aquellas actitudes o cosas que todavía practicamos que no corresponden al nuevo pacto. Oraciones que hacemos delante de Dios por medio o a través de una posición equivocada, no de un hijo maduro redimido en el Señor, sino desde una posición del hijo perdido, del hijo pródigo, del hijo caído, en el cual estamos clamando a Dios por una bendición, la cual ya en Cristo hace tiempo que hemos recibido, y que en este tiempo de nuevo pacto debiéramos estar entendidos de lo que Dios nos ha concedido por medio de Jesucristo. Hay muchas cosas que hoy necesitan ser traídas al entendimiento de la iglesia. Amén. Y esta es una de las razones que nos impiden reconocer el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Segundo punto que quiero mencionar en esta oportunidad, como causa de el no conocer como creyentes el ministerio del Espíritu Santo, es la corrupción de los líderes que con manipulación tuercen la verdad de la palabra de Dios. Estos líderes corruptos son los descritos en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, y uno de esos versículos que conocemos es Pedro capítulo 3, versículo 3, donde nos dice la palabra del Señor: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El apóstol Pedro está hablando aquí de un tiempo peligroso, de un tiempo en donde habría una manifestación de hombres y de mujeres que son falsos maestros, porque estos maestros predican más acerca o basados desde su propia concupiscencia, sobre su propio deseo carnal no satisfecho, más que predicar de acuerdo a la verdad del nuevo pacto, que enseña que nosotros tenemos un sistema establecido, un don establecido, dado por Dios a nuestras vidas, llamado el nuevo pacto, el cual nos capacita para conocer a Dios y tener una relación directa con Dios sin necesidad de intermediarios o intercesores, sino que gracias a Jesucristo tenemos ese libre acceso al trono de la gracia. Tenemos esa oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios Todopoderoso y establecer una relación íntima, personal con Dios, sin necesidad de pedirle a alguien más que interceda por nosotros, porque el que intercede por ti y por mí hace miles de años que está sentado a la diestra de Dios, y su nombre es Jesucristo. Y ese todavía es su ministerio, el cual intercede por nosotros, y desde aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo de Dios, y su ministerio igualmente es interceder por los santos, interceder por la iglesia, como dice la palabra del Señor, gimiendo o produciendo gemidos indecibles, que interceden delante de Dios porque no sabemos pedir como conviene. Amén. Y esa es la intercesión de la cual nosotros en el nuevo pacto disfrutamos. Pero muchos ministros engañosos, profetizados en las escrituras, que vendrían como falsos maestros, insisten en desviar a la gente, desviar a los creyentes que inocentemente se dejan persuadir, permitiéndoles que les enseñen una doctrina en donde más confían en los maestros, donde más confían en el hombre, en donde más confían en las palabras rebuscadas, en los buenos mensajes y en los buenos sermones, antes que en la dirección y del Espíritu Santo de Dios en establecer una relación íntima con el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Y a esto le llamamos líderes corruptos. Líderes que mantienen a la iglesia y a los creyentes engañados, predicándoles mensajes y sermones que no traen una edificación en Cristo, que no traen una confrontación de lo que es la realidad de una vida que muchas veces no se alinea al propósito eterno de Dios, que nada tiene que ver
con la vida en el Espíritu que Dios anhela que como hijos de Dios podamos vivir y practicar en esta vida, porque ya hemos sido redimidos de la vieja y vana forma de vivir, y por el Espíritu Santo ahora somos guiados a vivir una vida llena del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu, quien ha venido para enseñarnos la voluntad del Padre, capacitarnos para obedecerla y cumplirla, y sobre todo para darnos paz, sabiendo de que gracias a su presencia y ministerio en nuestra vida podemos ser capaces de entender cosas que con nuestros sentidos naturales jamás podríamos llegar a comprender. Pero estas cosas que para aquellas personas que no tienen al Señor son locura, los hombres naturales no entienden las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Nosotros sí podemos decir que tenemos el auxilio, la dirección del Espíritu Santo de Dios, quien ha sido dado en nuestras vidas para poder saber y conocer cualquiera que sea el propósito y la voluntad de Dios para nosotros, y sobre todas las cosas vivir de acuerdo a Él. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos le pueden decir amén al Señor en este hermoso día? Tercer punto que quiero tratar en este día como un obstáculo que impide que como creyentes conozcamos y reconozcamos el ministerio del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, es la falta de madurez del creyente. El creyente muchas veces actúa como niños porque quiere disfrutar de los beneficios, pero no asume la responsabilidad. Muchos de nosotros actuamos como niños delante de Dios porque nos gusta recibir los beneficios, pero no todos queremos también juntamente con los beneficios asumir la responsabilidad de saberlos mantener y administrar. Amén. Por eso actuamos como niños que solo desean mantener o recibir un juguete nuevo, un regalo nuevo cada día, pero no desarrolla la responsabilidad de mantenerlo, de cuidarlo, de desarrollarlo, y lo asumimos como aceptable porque al final de cuentas son niños. Esa es la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano niño. Entonces, si hay algo que se opone a que reconozcamos el ministerio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas como creyentes, es precisamente esa falta de madurez que el mismo apóstol en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5, les dice. Él les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7 continúa la palabra diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado madurez. Es importante que para que esta sabiduría que Dios ha reservado para nosotros, esta sabiduría que nos guía y nos hace entender y conocer más a Dios, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos en donde el mundo no tiene una respuesta o una razón clara del porqué de las cosas que están aconteciendo, tenemos un recurso muy grande predestinado desde antes de la fundación del mundo en Cristo para nosotros como iglesia, y esto se llama tener sabiduría espiritual. Amén.
Esta sabiduría espiritual está asequible. Es un recurso que Dios te quiere dar y quiere que tú recibas porque está disponible para ti y para mí en este tiempo. Amén. Pero esta sabiduría tiene una condición. La condición es ser maduro. Es haber alcanzado madurez. Esta sabiduría demanda madurez porque nuevamente digo que la señal de ser maduro no es solo saber disfrutar de los beneficios, sino tener la madurez de hacernos responsables, de mantener los dones y los beneficios recibidos. Aleluya. Diga conmigo madurez. Madurez. Amén, madurez espiritual. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 12 dicen, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. Podemos contar en este tiempo con la dirección y el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si hay algo que nosotros debemos reconocer que nos impide poder hacer uso y disfrutar de este gran beneficio que como hijos de Dios hemos recibido del Padre, pues es precisamente alcanzar madurez. Esta madurez que está hablando el apóstol Pablo es una madurez que nos da a entender que ya no estamos primeramente en la carne. Pablo da a entender más adelante de que él quiso hablarles con palabras de sabiduría, pero que los hermanos no pudieron en Corintio escuchar ni entender, o no eran capaces ni siquiera de oír lo que Pablo quería compartirles acerca de los planes y propósitos de Dios que demandan esta sabiduría, porque ellos eran niños. En el versículo 1 de la tercera capítulo de Primera de Corintios dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, amén, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Bendito sea el Señor en su palabra. Aquí vemos las limitaciones que el apóstol Pablo encuentra de los corintios para poderles transmitir todo aquel mensaje que él había dispuesto y en su corazón y en su espíritu para transmitirles, que no lo pudo hacer porque había visto una inmadurez, había visto carnalidad en el pueblo, en los creyentes, como muchas veces ocurre en nuestra vida, donde muchos de nosotros que estamos siendo tratados por el Señor, no podemos manifestar esa madurez que demanda Dios, que nos es necesaria para recibir y entender las cosas que Dios nos está revelando, y para poder conocer en una forma más amplia y más profunda la intención de nuestro Dios, aún en medios de tiempos como los que estamos viviendo. Amén.
Esta madurez nos es importante porque esta madurez es la que nos capacita para poder verdaderamente alinearnos y enfocarnos al propósito de Dios. Es una madurez que es una señal de que somos capaces de recibir de parte de Dios, por la intervención del Espíritu Santo que mora en nosotros, de recibir esa sabiduría que nos capacita para obedecer, para entender y para caminar en fe durante nuestro tiempo terrenal. Amén. Entendemos que lo que Cristo ha hecho con nosotros, amados, a través de la redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario por nosotros, nos hace aptos, nos justifica para recibir al Espíritu Santo de Dios en una forma consciente y voluntaria, entendiendo lo que verdaderamente Dios nos quiere enseñar. Este diseño del nuevo pacto es el tema con el cual empecé este mensaje, que aunque muy complejo, también a la vez demanda y nos pide un enfoque muy preciso en este tiempo que estamos mirando el resultado de conductas o decisiones que tomamos como hijos de Dios, que muchas veces pues no nos llevan a ver el resultado que Dios quiere y que tampoco glorifican el nombre de Dios en nuestras vidas. Estoy hablando de que en este tiempo permitas que el Espíritu Santo de Dios, el cual ya está en ti, el que mora en ti, pueda encontrar en ti la madurez necesaria, la conducta necesaria, la posición correcta ante Dios para poder revelarte y darte esa sabiduría que necesitas para conocer más a Dios, que necesitamos para entender más el propósito de Dios en medio de todas las cosas que estamos viviendo. Es tiempo de que ustedes y yo asumamos nuestra posición de hijos maduros, los cuales no estamos discutiendo por cosas carnales, no vamos tras los deseos egoístas que antes teníamos, ya no vivimos de esa manera, más bien nos hemos despojado de esa vana manera de vivir y hemos crucificado la carne en la cruz juntamente con Cristo, para que entonces podamos vivir una vida plena en el Espíritu. Y esta vida plena nos habla acerca de que entendemos cuáles son aquellas cosas que Dios obra y cuál es el plan de Dios para nosotros aún en este tiempo. Y quiero decir que específicamente en esta hora nosotros podemos declarar que si podemos alcanzar paz en el medio de la tormenta, no es una emoción, ni un pensamiento o una fuerza psicológica, sino que la paz que tenemos es la paz que Cristo nos dio, justificándonos delante del Padre, la cual es un testimonio dado por el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Amén. Esa paz que excede todo conocimiento es la paz que nos ayuda a perseverar en medio de cualquier proceso en que nos encontremos en la vida. Pero que esta paz y este ministerio del Espíritu Santo está demandando de nosotros tres cosas, las cuales por lo menos hoy hemos mencionado. Repito que la primera es dejar de estar practicando la mezcla de pactos en lo que practicamos en la iglesia. Que si estamos en el nuevo pacto, que si estamos en Cristo y que nosotros ahora no tenemos que buscar ser bendecidos ni buscar más bendición, sino que sabemos que ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús y que estamos en lugares celestiales juntamente con Él, entonces solo tengamos que, así como hemos recibido este gran beneficio de disfrutar de todas estas bendiciones espirituales, también podamos asumir la madurez que como hijos de Dios se nos demanda. Muchos de nosotros queremos seguir ocupando una posición que ya no tenemos, clamando por gracia, clamando por favor, clamando por misericordia,
a Dios cuando ya Dios nos ha dado su gracia, su favor y su misericordia en Cristo Jesús. Amén. Y el persistir en permanecer ocupando una posición que ya no tenemos es como un dualismo, es una mezcla. Porque en momentos declaramos que somos más que victoriosos en Cristo Jesús ante toda circunstancia, y algunos todavía decimos que oímos la voz del Espíritu Santo y concluimos tomando decisiones basadas en que Dios nos dijo y Dios nos habló como una razón que justifique nuestras decisiones, pero al mismo tiempo damos muestra de un dualismo y de una doble posición en nuestra conducta y sobre todo en nuestra responsabilidad, que como hijos maduros de Dios debemos también asumir de acuerdo a los beneficios recibidos. Si somos hijos de Dios, entonces actuemos maduramente. Si somos hijos de Dios y decimos haber sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo, entonces actuemos coherentemente, actuemos correspondientemente a la posición que tenemos. Porque si no lo hacemos, estaremos impidiendo el ministerio, la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer en la vida de todos nosotros, los hijos de Dios, en este nuevo pacto. El Espíritu Santo no ha venido para pelear con el creyente. El Espíritu Santo no ha venido para darle palmaditas a la espalda al creyente cada vez que comete un error. Te voy a dar una oportunidad. Yo sé que tú eres un niño. Yo sé que tú eres un bebé. Yo sé que tú no puedes. Como algunos de nosotros osamos muchas veces decir: Señor, es que tú conoces mi debilidad. Señor, tú sabes que yo soy débil. Señor, tú sabes que yo peco, pero es que yo no sé cómo ser libre de esta debilidad, de este pecado. El Señor te está diciendo: deja de ser niño, deja de ser niña, permite que yo te lleve a la altura del varón perfecto Jesucristo. Aleluya. El Señor nos está, amados hermanos, llamando a crecer, a madurar, de manera que podamos verdaderamente ocuparnos en los asuntos que verdaderamente tienen prioridad en el llamado y en la asignación que como hijos de Dios tenemos. Amén. Uno de los obstáculos más grandes para la iglesia en este tiempo es la falta de madurez del pueblo. Es la falta de madurez y compromiso de los hijos de Dios, de los creyentes, que teniendo ya una nueva posición en Cristo y siendo identificados en Cristo como hijos de Dios, todavía permanecemos viviendo de acuerdo al deseo de nuestra carne. Hemos negado la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hemos contristado la presencia del Espíritu Santo de Dios, quien vino a nuestra vida, aleluya, para darnos testimonio de que tú eres un hijo, que tú eres una hija de Dios. Aleluya. Caminamos ignorando que el Espíritu Santo tiene un ministerio. Así como Cristo tuvo un ministerio, también el Espíritu Santo lo tiene. Y el ministerio del Espíritu Santo consiste en edificar, dar crecimiento, perfeccionar la fe que ustedes y yo tenemos, hasta que nuestra fe sea llevada y sea una sola fe, que como hijos y como cuerpo de Cristo que somos, debemos tener. Aleluya. Es tiempo de que nos preocupemos e invertamos nuestro tiempo y nuestro estudio, nuestra reflexión en el Espíritu Santo. Muchos de nosotros estamos siendo distraídos por opiniones de hombres, por opiniones de la gente. Estamos buscando mensajes placenteros, agradables del Evangelio, mensajes bonitos que nos hagan reír. Y terminemos diciendo, luego de haber oído un mensaje: wow, qué tremendo mensaje, qué tremenda prédica que dio tal persona. Terminemos alabando a los predicadores por la elocuencia que tienen, por los ejemplos que dan y por las historias que nos pueden contar.
Pero ¿sabe algo? Debemos tener mucho cuidado en no terminar buscando tener una relación con nuestro Señor a través de la sabiduría y la elocuencia humana, a través de los cuales el Señor o predican la palabra del Señor, en vez de basar nuestra fe en el poder del Espíritu de Dios. Si hay algo, si hay un mensaje que debemos nosotros prestar atención, no es verdaderamente basado en la elocuencia del predicador, sino en el testimonio que el Espíritu de Dios nos da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que nos ha dado también la sabiduría suficiente, sabiduría escondida, sabiduría que fue revelada a nosotros, sabiduría que nos dice que nosotros podemos ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Esa es la sabiduría que Dios ha escondido y predestinado para los que le aman. Amén. Aleluya. Aleluya. De manera, hermanos, que en nuestra posición de hijos maduros que ya tenemos, estamos llamados a poder crecer en el entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios para nosotros y estar entendidos y preparados de qué es lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Amén. Primero debemos despojarnos de esa niñez espiritual. Debemos vestirnos de fe, vestirnos de poder, y que brote de tu corazón y el mío un genuino y sincero deseo de morir a las cosas viejas para entonces aprender a disfrutar de las cosas que ya Cristo nos ha concedido. Amén. Y creo que esto es un buen ejemplo acerca de las cosas a las cuales nos debemos dedicar en este tiempo. Aleluya. No podemos seguir siendo persuadidos, engañados, no más, a través de predicadores, de falsos maestros, falsos profetas, que previamente han sido profetizados y mostrados en las Escrituras para nosotros de antemano estar advertidos y saber que todas estas cosas habrían de acontecer en los postreros días, pero que nosotros hemos recibido un mayor entendimiento del propósito eterno de Dios, que nos lleva a reconocer que la fuente de conocimiento, de que ese diseño que Dios ha tenido para nosotros, de estar con nosotros, de lo que verdaderamente se trata el nuevo pacto, es que nosotros disfrutemos de todo lo que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, ha venido para darnos. Amén. Creo que es un tiempo en donde, si buscamos respuestas, las podemos hallar en el Espíritu Santo de Dios y en el diseño del nuevo pacto que Dios tuvo para con nosotros. Este diseño del nuevo pacto es la respuesta, y conocerlo y entenderlo es la salida a nuestra necesidad de saber, de entender y de conocer el propósito de Dios y qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo presente. Amén. Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Ahora entendemos que el Espíritu Santo es mucho más que una emoción que sentimos, que una vibración o la experiencia de un fuego que nos consume, sino que ahora entendemos muchísimo más acerca del Espíritu Santo. Reconocemos que hemos pecado contra el Espíritu de Dios. Amén. Debemos reconocer que hemos entristecido su presencia en nuestras vidas, ignorando su voz. Porque muchas veces lo ignoramos, insistiendo en vivir equivocadamente, de acuerdo a los deseos que antes teníamos, en vez de vivir de acuerdo al deseo del Espíritu Santo de Dios, que nos quiere llevar a esta vida y a este propósito que Dios había diseñado y ha diseñado para todos sus hijos en Cristo Jesús, que como iglesia hemos recibido. Pedimos perdón al Espíritu Santo por buscar más la respuesta en hombres, en predicadores, en maestros, cuando Dios de antemano nos ha dicho
que nosotros hemos recibido, esa fuente de sabiduría, de revelación, de entendimiento de lo que ya Dios nos ha concedido como hijos de Dios en Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios. No podemos negar que el diseño de Dios para el nuevo pacto fue ese. No podemos ni siquiera discutir de que el hombre jamás podrá ocupar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo de Dios en su obra, en el creyente y en cada uno de los hijos de Dios. El libro de Romanos nos habla acerca de un gemir que la creación tiene acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Nos dice que la creación gime a una y aún está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Pero ahora entendemos que estos hijos de Dios son los que verdaderamente vivimos una vida en el Espíritu. Los hijos de Dios son los que maduramente y responsablemente somos llenos del Espíritu Santo. Somos entendidos con esta sabiduría dada por el Espíritu Santo de lo que Dios quiere hacer. Amén. Y de cuál es su voluntad para nosotros. Gracias, Señor. Ahora entendemos de que los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu. Son los que vivimos en el Espíritu. Y somos los que estamos llamados a verdaderamente, con esta vida en el Espíritu que tenemos, a ser la luz del mundo. Amén. A ser esa luz que manifiesta y expresa a Jesucristo en medio de la oscuridad, en donde hay falta de conocimiento, en un mundo que perece sin conocer al Señor, en un mundo donde hay mucha gente que no conocen a Dios, pero que asumen que Dios está lejos, que asumen que Dios no está en control, asumen que Dios no está atento a sus necesidades. Equivocadamente perecen sin Cristo, sin una esperanza eterna a la cual aferrarse y esperar. En este tiempo nosotros como iglesia estamos siendo llamados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo a levantarnos, a modelar esa conducta, ese carácter y ser esa luz del mundo por medio de la expresión de Jesucristo, nuestro Señor, por medio de su iglesia que somos nosotros. Pero nada de esto va a suceder hasta que no lleguemos a la plena convicción de que dependemos de la dirección y del ministerio del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Aleluya. Quiero que ores conmigo en esta hermosa mañana, Amén. porque creo que estamos siendo introducidos en una estación nueva. El Señor está removiendo todo lo removible para dejarlo lo que no se puede mover, lo inconmovible. Amén. Y lo inconmovible es la verdad revelada de la palabra de Dios. Lo inconmovible es el reino de Dios. Lo inconmovible es la redención que Cristo ya hizo por nosotros. Lo inconmovible es que ya estamos sentados junto al Padre, juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, y que nuestra responsabilidad más bien está siendo evaluada, y nuestro compromiso y nuestra asignación están siendo vistos por Dios. Pero tengo una buena noticia para ti y para todos nosotros. El Espíritu Santo que está en ti y está en mí, Él empezó una obra en nuestras vidas y Él ha prometido perfeccionar su obra en cada uno de los hijos de Dios, en cada creyente, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Dios, glorificado sea el nombre de Cristo y glorificado sea el nombre del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, su iglesia, en esta hermosa mañana. Amén. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Aumenta nuestro entendimiento, aleluya. Aumenta, danos sabiduría. Danos revelación, iluminación de cuáles son aquellas cosas que ya hemos recibido en Cristo.
Ayúdanos, Señor, a ocuparnos diligentemente, no en las cosas temporales, no en las cosas pasajeras, sino que es verdaderamente oportuno y necesario para nosotros según tu propósito eterno. Que como iglesia podamos tener sabiduría espiritual y discernimiento espiritual para ya dejar de ser arrastrados por todo viento de doctrina, sino que podamos ser enfocados y alineados a tu propósito eterno en Cristo, que nos ha dado, oh Señor, esta asignación que bajo la inspiración, la dirección y el ministerio del Espíritu Santo tenemos. Oramos, Señor, por aquellos que todavía necesitan ser redimidos de los sistemas del mundo, de la confianza en lo material, de la vida pasada, del poder del pecado, Señor, que muchas veces distrae a tu iglesia. Oh Señor, oramos para que podamos, esa redención en Cristo Jesús opere de tal manera que la sangre de Cristo pueda vencer todo poder del pecado en la vida de tus hijos, oh Dios. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo que está en nosotros pueda seguir dirigiendo y perfeccionando tu obra en cada uno de tus hijos en la tierra. Oramos, Padre, para que todo aquel que no conoce al Espíritu Santo pueda creer en Cristo de manera que pueda recibirle, que pueda conocer al Espíritu Santo. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para justificarte delante de Dios y rogarle al Padre que también tú recibas la promesa que fue dada por el Padre. Y esta promesa es estar en este nuevo pacto, recibir el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Oh Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana. Declaramos, Señor, que tu palabra trae una reforma, una multiplicación, un alineamiento a nuestras vidas. Declaramos que tu iglesia, oh Señor, se levanta a una, Señor, reconociendo que todo lo hemos recibido en Cristo y que estamos completos en Cristo y que nada nos falta, oh Dios. Tú estás con nosotros. Tu Espíritu que mora en nosotros es quien nos da testimonio de ti, que nos habla de Jesucristo, que nos habla del Padre, pero que también nos dice que tenemos una asignación que como hijos de Dios tenemos que cumplir. Amén. Y es establecer tu reino, Señor, sobre la tierra. Te damos gracias por esta palabra que hemos oído. Oramos para que el Espíritu Santo pueda darte más, fortalecerte, alinearte a la palabra que has oído. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú eres una persona que por primera vez has oído la palabra de Dios y entiendes que Dios te está invitando a entrar a esta familia de Dios y a disfrutar de las bendiciones y de la gracia que Dios ha dispuesto para sus hijos en el nuevo pacto, te invito a que confieses la oración de fe conmigo, en donde tú declaras con tu boca tu fe en Jesucristo que tienes ya en tu corazón, y confieses libremente que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Que confieses conmigo que Jesucristo se hizo hombre, que Jesucristo murió, pero que también resucitó para la gloria del Padre. Amén. Y le pidas al Señor Jesucristo que con su sangre preciosa borre tus pecados, quite tus pecados, te perdone de todas tus rebeliones y desobediencias y escriba tu nombre en el libro de la vida. Gracias, si eres tú uno de ellos, si eres tú una de ellas que has recibido y has hecho esta oración recibiendo a Cristo en este día, nosotros te queremos felicitar y extenderte un abrazo caluroso desde este lugar hacia ti y darte la bienvenida a nuestra gran familia de fe. Te felicito. Nosotros como iglesia nos comprometemos a orar por ti, a contactarte
Puedes llamarnos, puedes escribirnos a través de las redes y las señales que tenemos aquí, los teléfonos que tenemos aquí disponibles para ustedes. Y con mucho gusto les recibiremos y les responderemos a la brevedad posible. Muchas gracias. Mi esposa, la pastora Aurea Bazán, y yo, su servidor Daniel Bazán, nos despedimos desde esta su congregación cristiana, el Gran Yo Soy, en Jamaica, Queens, Nueva York, declarando que la gracia que es en Cristo Jesús, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes en este hermoso día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.